Hola, buenas tardes a todos. Y yo soy analista también de ICETIS, con lo cual vamos a iniciar y vamos a hacerlo muy práctico también porque queremos respetar mucho el tiempo y debemos haciéndolo lo más dinámico posible. Entonces, con Javier vamos a ver cómo componemos todo el tema de gestión de costes. Javier, si eres tan amable, adelante. A ver, en un principio el proyecto dentro del Hospital de San Celoni se enmarca dentro de una situación de partida en la cual, una vez que el Hospital San Celoni hace por más de 10 años emprende un proceso de actualización, ¿no?, de sus sistemas de información y digitalización de toda la organización, y una vez que se acaba de actualizar y digitalizar toda la parte asistencial, económica, etcétera, etcétera, pues dentro del marco, ¿no?, de la optimización de recursos, ¿no?, la organización se plantea un proyecto de gestión de costes, ¿no? Una que ya tiene todos los datos necesarios, dice, bueno, vamos a intentar llegar a esta gestión de costes con el objetivo de poder aglutinar de alguna manera la información económica existencial de tal forma que se pueda obtener información de costes de toda la actividad que realiza y así, de alguna forma, desde el punto de vista de gerencia, poder tomar decisiones de forma adecuada. En ese marco, pues se plantea el proyecto de implantar una gestión de costes con la herramienta GESCO, en este caso de Inetu, ¿vale? Entonces, en un principio, en el proyecto lo primero que nos enmarcamos es qué objetivos llegar, ¿no? Entonces, la organización se marca llegar a un objetivo muy ambicioso, es decir, queremos llegar a un coste detallado a paciente, de tal forma que para ello pues, va a haber una serie de cambios en el que habrá que configurar toda la estructura del hospital, habrá que configurar todos los costes, tanto capítulo 1 como capítulo 2, toda la actividad de clasificación para poder explotar toda esta información, de tal forma que vamos a llegar al objetivo que es el coste al paciente detallado al máximo nivel, ¿vale? Entonces, dentro de todo esto, la herramienta, ¿por qué de alguna manera acabamos determinando, ¿no?, que implantar GESCO en este caso? Porque al final el centro lo que quiere, lo que aporta la herramienta es poder llegar a este coste detallado a paciente, individualizado, de alguna manera. Vamos a poder, al final, el objetivo que nos marcábamos. Siga la siguiente. El objetivo, aquí como hemos visto antes, que os he comentado, los objetivos se marca es el más agresivo de todos, es decir, el más llegar al coste detallado individualizado del paciente, y es lo que vamos a ver luego durante la exposición del cuadro de mando y los ejemplos que hemos, para que veáis un poco la información a la cual la organización llega en estos momentos de cada toma de decisiones. Las ventajas que aporta en este caso y se decide la organización por implantar GESCO, lo que comentaba antes, era el llegar al coste detallado al paciente, por un lado, la generación de un repositorio único donde mezclemos tanto datos económicos como asistenciales y se puedan explotar, que vamos a ver luego a lo largo de toda el webinar. Y luego, pues aporta una serie de ventajas, como es, por ejemplo, la independencia de las aplicaciones de origen, o solo es totalmente independiente de la implantación, es independiente, nos da igual qué aplicación tenga los datos de origen, ¿vale? Luego se aporta una serie de generación automática, tanto de criterios, ya iremos viendo, de distribución como de imputación, lo cual nos va a ayudar mucho de cara a poder repartir esos costes de forma adecuada a cómo está estructurada la organización. Luego veremos algunos ejemplos durante el webinar que iremos explicando para que, de tal forma que sea muy fácil la implantación. Y luego, bueno, pues tiene una alta capacidad de parametrización, lo cual nos va a ayudar muchísimo de cara a poder adaptarnos a la organización, y además el cálculo de coste se aplica pues una tema matriz. Lo importante en un proyecto de gestión de costes, aparte de la herramienta que se utilice, es sobre todo la metodología, ¿no?, que aplicamos durante la implantación del proyecto. De tal forma que al final, sobre todo, que consiste en un proyecto que vamos a ver luego, hay que incorporar todos los costes de la organización, y se incorporan todos los costes, por un lado, de personal, capítulo 1, por el capítulo 2, de funcionamiento, etcétera, etcétera, pero estos costes vienen según están las aplicaciones de origen. De tal forma que una vez que los tenemos incorporados, hay que repartirlos de alguna manera en los destinos donde ese dinero se va a utilizar. Para eso se incorpora una serie de criterios de distribución, tanto en los costes de personal como en los costes de funcionamiento, ¿de acuerdo? Y una vez que tengamos eso, ya tendremos a tener, de alguna forma, todos los costes originales, tanto de personal como de funcionamiento, repartidos en los lugares donde, en principio, se va a consumir. Una vez que tenemos ya todo eso, vamos a ir incorporando, ¿qué? Vamos a incorporar los criterios de imputación de ciertos costes que tendremos intermedios a centros de coste finales, donde vamos a cargar, además, toda la actividad. Incorporaremos toda la actividad registrada
en el centro. Luego veremos en los ejemplos hasta qué nivel se llega de actividad y qué coste llega actividad detallada a paciente. Y además incorporaremos todos los datos de clasificación que el paciente va a poder explotar de alguna manera de forma más útil la información. Y además, con eso tendremos ya el coste a paciente, incorporando ingresos económicos, vamos a poder comparar en un momento determinado los costes contra los ingresos. Muy interesante, por ejemplo, en proyectos como el Hospital de San Celoni, ¿vale? Para ello, ya os podéis hacer la idea, vamos a verlo durante el proyecto, se incorpora toda la información que os podéis más o menos imaginar. Y toda la información de costes y además toda la información de actividad, ¿no? Es que cualquier información que os puede, urgencias, estancias, actividad quirúrgica, prótesis, farmacias y todo se incorpora. Luego veremos en el webinar hasta qué punto llegamos, ¿vale? Y ahora doy paso a mi compañero Esteve para empezar ya con la explicación del cuadro de mando. Muchas gracias, Javier, pero no te vayas porque te voy a pedir ayuda varias veces. Al menos Vale, perfecto. ¿Vale? Entonces, ponemos aquí el cuadro de mando y antes que nada, y explicar cómo vamos, voy a improvisar, que me gusta muchísimo, y es, doctor Neguillo, ¿nos puede hablar un poco de quién es el Hospital de San Celoni? Porque antes de empezar a enseñar la herramienta, o sea, nosotros ya sabemos que son varios hospitales, pero si nos puede hacer una introducción para la audiencia, quiénes son y qué es esto HSC, GER, así de alguna manera poderlo ver. Sí, porque somos una entidad un poco compleja. Nosotros somos una fundación, estamos constituidos como una fundación, pero tenemos varias empresas a nuestro cargo. La principal, por decirlo de alguna manera, es el Hospital de San Celoni. También tenemos una mutualidad que es la Germandad, una actividad derivada de la Germandad. Tenemos también un centro de día y tenemos también una línea de negocio privado que es el Patmos en Salud. Una de las ventajas que nos proporciona también el análisis a través de esta herramienta del YESCO del poder analizar los costes es que la arquitectura de la distribución de los costes que podemos implementar la podemos hacer dependiendo de la empresa y aplicándola a diferentes subempresas, ¿no? Con lo cual podemos tener desde una visión global que afecta a toda la fundación a una visión más centrada en las diferentes áreas que queramos analizar, ya sea el hospital, el centro de día o Pues muchísimas gracias y voy a dar una pequeña explicación solo de la herramienta, cómo funciona, qué posibilidades tenemos y luego ya con el doctor Neguillo vamos acompañando a hacer un poco este ejercicio de análisis del grupo hospitalario. Entonces, lo primero es que aquí tenemos un cuadro de mando. El cuadro de mando lo que nos da es un reflejo de la situación, de los costes generales, comparados contra el año anterior o comparados, como vemos aquí, que tenemos 2021, 2020, o sea, en todos los cuadros de mando hemos podido comparar contra 2 o 3 años atrás por el efecto pandemia. Aquí compararemos contra el año anterior. La demo que vamos a enseñar está tocada, evidentemente, para poderla mostrar, etcétera. Por tanto, inicialmente, si hay algún error es porque lo hemos retocado para la demo. Cuando yo selecciono un mes, automáticamente aquí con un clic en enero, lo que estoy viendo es el cuadro de mando del mes de enero. Si selecciono 2 arrastrando es enero y febrero. Fijaros aquí como personal, funcionamiento, actividad, etcétera, todos se van complementando. Si arrastro más y ya tengo enero, febrero y marzo, y podría yo estar pues descontinuado en un momento determinado que diga yo quiero la actividad normal, pero yo que estoy en una zona de playa, que me saltara a playa, como hacíamos antes, que decíamos, ostras, es que me interesa ver el impacto y he hecho una selección descontinuada. Esto lo puedo hacer. Aquí tengo yo un chivato que son selecciones actuales, donde está aquellas selecciones que he hecho 2020, 2021 y también aquí tengo el chivato de la última carga, estoy viendo los datos, ¿vale? Como hemos dicho, podemos estar viendo los datos de una o varias hospitales, ¿vale? Y cuando selecciono ya me reacciona,
O bien estoy también seleccionando y decir, quiero ver cardiología, selecciono cardiología y lo que estoy viendo es el cuadro de mando ahora del servicio de cardiología. Y si quiero además centrarme en consultas, pues lo estoy viendo en consultas. Y si en un momento determinado yo quisiera contra cualquier gráfico que vamos a ver, hacer una preselección, selecciono el gráfico y ya lo tengo, ¿vale? Este es el funcionamiento. También es importante el que vamos deseleccionando, en que en un momento determinado yo pueda decir, ostras, pues no sé, hago una búsqueda, esto de pongo buscar y lo utilizaremos varias veces hoy y cojo, por ejemplo, prótesis y ahora lo que estoy viendo es que en actividad, pues donde tengo prótesis. Y si quisiera yo no hacer un cálculo con prótesis, sácamelo del cuadro de mando, le digo excluidos y lo que me está es ahora calculando todo sin prótesis. Luego tengo otra opción de reports automatizados, que es a medida que yo selecciono cualquiera de ellos, dice, oye, hazme un report de general o de los costes de personal o de funcionamiento, pero con estas dimensiones y con estas expresiones que ya tengo preparadas para la explotación. En cualquier momento ya tengo un cuadro de mando que se me actúa directamente. Bien, dicho esto, este es el funcionamiento del cuadro de mando, ¿vale? Nos vamos a centrar toda esta demo en el Hospital de San Celoni, exclusivamente, y ya iniciamos, doctor Novillo, con la imagen que tenemos, ahora que ya hemos visto cómo funciona y iremos entrando en cada uno de ellos. ¿Qué fotografía podemos decir de que tenemos 20.900.000, 13 millones? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo tenemos el hospital? Vamos a sacar la vergüenza del hospital, ¿no? Además, estamos haciendo el con números, ¿no? O sea que la audiencia que esté observando va a saber perfectamente, bueno, al fin y al cabo somos una fundación y tenemos publicada nuestros resultados y tal, pero bueno, estos son los números reales del año 2021, ¿vale? Entonces, dentro de la fundación, si cogemos el área del Hospital de San Celoni y excluimos las demás, vemos que tenemos unos costes en total de unos 20.900.000 euros. Y la estructura con la que lo hemos construido, como lo podemos analizar, lo hemos analizado con el YESCOT, lo hemos distribuido en tres áreas, ¿vale? En el área de personal, en área de funcionamiento y en área y los costes que están relacionados con actividad. Esto lo comentaré ahora porque tiene mucho interés. El área de personal y de funcionamiento ya la desarrollarás tú más, creo, Esteve, y lo explicarás, pero aquí el resumen muy fácil con esta visión es: de los 20.900.000 euros que hemos tenido de gastos en el año 2021, 13.700.000 se reflejaron, se debieron a costes de personal, a 7.185.000 a costes producidos por el funcionamiento. Y una cosa que nos permite esta herramienta, que para mí es una de las... Hay varias cosas vitales, ¿no?, que la hacen destacar sobre lo demás, pero una cosa que me parece muy útil es el repercutir los costes sobre la actividad, ¿vale? Nosotros tenemos ahora mismo un 96, del año 2021 tenemos un total del 96,2% de todos los costes repercutidos sobre la actividad directa, con lo cual, de los 20.900.000, tengo justificados por actividad 20.098.000. Es una tasa muy considerable de los costes repercutidos sobre la actividad. Eso a nosotros nos ayuda mucho para cuando después, más adelante, podamos ver cómo los costes referidos a pacientes, dependiendo de procesos, de GRD y de todo lo demás, el haber hecho esta asignación de coste a la actividad me permite que el análisis posterior de todas estas variables sea más fiable, ¿vale? Como punto de partida, este es el análisis inicial que haríamos de esta pantalla. Correcto. Pues, Javier, antes de entrar a ver el detalle de personal, ¿nos das una pincelada de lo que nos vamos a encontrar? Sí, ahora vamos a ir un poco analizando cada una de las partes, ¿no? Vamos a entrar un poco, te veremos el detalle un poco de los costes de personal, cómo podemos analizar esos costes más a detalle, como veremos aquí, ahora vamos a ir esperando a detalle, y vemos luego la parte de funcionamiento y luego vamos a centrar mucho en la parte de actividad. En la actividad viendo varios ejemplos, ¿no?, de cómo podemos explotar, por diferentes conceptos y cómo ayuda un poco al centro a poder analizar los datos. Por ejemplo, aquí estamos viendo dentro del cuadro de mando general, vamos a ver una visión de la parte de personal y aquí nos vamos a encontrar una visión. En el caso de los hospitales de San Celoni hay una cosa que se ha
que se ha implantado con bastante éxito, que es dividir estos costes entre fijos y variables, como vemos ahí. Ahí vamos viendo, dentro de los costes que tenemos, cuáles son fijos y cuáles son variables en cada uno de los años. Esto es muy interesante. En un momento determinado, si había que tomar decisiones de algún tipo en la organización, siempre te puede orientar hacia dónde puedes ir tú a recortar más o no, porque es variable o es fijo, ¿no? Con lo cual, esto ayuda mucho a la organización. Luego ahí vemos, por ejemplo, un reparto rápido de qué costes tengo por tipo de personal, un poco por cada uno de los servicios y por tipo de personal, perdón, de cada uno de los años, y luego por cuenta, ¿vale? Abajo vemos siempre una gráfica de la evolución un poco de estos costes de personal, cómo ha ido en comparación un año contra otro, cómo ha ido evolucionando, ¿vale? Muy interesante. Vale, muchas gracias, Javier. Doctor Neguillo, la fotografía que tenemos ahora, sin tener ningún servicio seleccionado, ¿qué estaríamos viendo a nivel de personal en San Celoni? Pues mira, en el hospital ahora mismo, pues, lo que estamos viendo, prácticamente todos los costes de personal lo consideramos como fijo, como estructural y una pequeña parte como variable, ¿vale? Y después, en cuanto si vamos por cuenta, podemos también mirarlo, pero por tipo de personal vemos que evidentemente uno de los mayores costes pues lo tiene, como no, el personal más caro, ¿no? Generalmente los médicos, ¿no? Y después los más frecuentes, los más abundantes, o los médicos o los más numerosos, que son los diplomados en enfermería. Pero podemos hacer una estratificación hasta abajo. Y después la gráfica es muy clara, a mí me gusta mucho este tipo de gráfica, podemos hacerla específicamente para cada servicio, ¿no? O sea, podemos hacerla, esta es la visión global del personal, pero si cogiéramos, por ejemplo, traumatología, podríamos ver cómo ha funcionado el servicio de traumatología, ¿no? Y en el servicio de traumatología la gráfica sería más o menos esta, la proporción de fijo variable sería más o menos la misma, el gasto de tipo de personal, como no hay enfermería asociado, sería todo o médico o CAP de survey, ¿vale? Y coordinación, que serían los dos tipos de personal. Y en la gráfica podemos ver cómo llama la atención, por decirlo de alguna manera, una subida en septiembre importante del año 2020, ¿no? Que se está manteniendo durante el año 2020 una línea más o menos continua, pero en septiembre hay un incremento notable. Este incremento notable se puede justificar perfectamente por un pago que debimos hacer, porque el Casalú lo quiso reconocer a los trabajadores por el tema del COVID y nos obligó, también nosotros queríamos, pero el Casalú facilitó hacer un pago a todos los trabajadores en el mes de septiembre, octubre, con lo cual ahí tiene el impacto. Si vemos las otras dos subidas del año 2021, que se producen en junio y en diciembre, se corresponden con los gastos de personal que atienden a las pagas extras, con lo cual quedaría perfectamente justificado el consumo y los gastos y los costes de personal, en este caso para esta especialidad, pero podríamos hacerlo con cualquiera o con el global. Si ponemos ginecología, pasará exactamente lo mismo, entiendo yo, ¿eh? Lo mismo, se reproduce. Lo veis, pues estáis viendo la curva de 2020 y se reproduce la de junio y la de diciembre de las pagas extras. O sea, no tenemos, te permite ver, ahí sí a bola pluma, te permite ver si tienes alguna desviación importante en algún mes, en algún servicio que se te haya desviado por alguna cosa que no hayas controlado, pues como es, por ejemplo, el pago de Casalú, ¿no? Que se refleja en septiembre de 2020. Vale. ¿Y tenemos algún ejemplo, no sé, de externalización o diferente que podamos ver? Porque aquí ya veo yo... Bueno, claro. Podemos hacer muchas cosas. O sea, por ejemplo, en el tema de externalización, nosotros le hemos utilizado esta herramienta también para analizar la externalización que hicimos en todo lo que es la cocina, ¿vale? Si analizamos el servicio de cocina, podemos ver que el gasto de personal del año 20 al 21, la variación es muy considerable, porque en el año 2020 teníamos 436.000 euros de gastos y en el 2021 hemos tenido 12.000, ¿vale? Eso ha sido debido a una externalización que hicimos. Si veis la gráfica del 2020, está también el impacto del pago de Casalú en septiembre, que también, como el personal de cocina era nuestro, pues también lo hicimos. Claro, en el 2021, si hubiera sido externalizado, pues a lo mejor no tendríamos que haber hecho. Perfecto, perfecto. Entonces, voy a aprovechar para enseñar también algunos otros botones. Ya me quedo aquí con cocina, donde veo pues por centros de coste, por trabajador, y cada uno yo lo puedo expandir
y verlo más en detalle, si quisiera, por cuenta, ¿vale? O bien por concepto, ¿no? Que esto también lo puedo expandir y puedo ver cada uno de los detalles. Lo mismo, si yo ahora quito cocina, pues lo estoy viendo a nivel general y aquí lo que estoy viendo pues es cada uno de los conceptos que va a componerse, pues en este caso, la nómina, ¿no? Esto ahí está. Ahora esto es general, este sí que es general. Luego vuelvo aquí a por cuenta. Claro, el análisis lo podemos hacer a nivel de uso de la herramienta como deseemos, Y este también lo ponemos en pequeñito, cada uno de ellos, etcétera. Entonces, por ejemplo, si voy a preguntar aquí también si entramos por concepto y fuéramos a buscar, por ejemplo, en guardias, vamos a ver algo diferente, doctor Neguillo. ¿Las busco? Venga, sí, analicemos las guardias. Por ejemplo, podemos ir viendo las guardias que podemos ir atribuyendo a los diferentes los conceptos que hemos gastado guardias. Podemos ver los diferentes, la cantidad total que se ha gastado, que hemos tenido de coste de guardia, los diferentes conceptos que nosotros nos hemos organizado. También, a ver, la herramienta es que nos da mucha flexibilidad en ese sentido. Nosotros podemos poner la nomenclatura que queramos, pues guardias por día laboral festivo, guardias por lo que sea, y nosotros lo clasificamos y nosotros después el análisis lo hacemos según nuestro propio criterio, ¿no? Guardia, podríamos ver qué guardia hemos tenido de cirugía o, por ejemplo, de urgencia, o si los jefes de servicio, personal como jefe de servicio ha tenido guardias. Podríamos ir haciendo análisis. Por ejemplo, de enfermería que hemos dicho anteriormente, para seleccionar si bueno, me falta alguno más también porque aquí diplomada en enfermería, vale, más o menos aquí tengo. Esto que vemos de que en 2021 tenía 141.000 y en 2020 103, más o menos, claro. ¿Es correcto? Claro, nosotros, por ejemplo, en la guardia de enfermería muchas veces tenemos un personal estructural y todo lo que se sale de ese personal estructural lo consideramos a lo mejor guardia, ¿no? Le vamos a llamar guardia, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, en el año 2021, 2020, que tuvimos una actividad limitada quirúrgica, en el 21 nos abren la veda, podemos empezar a operar de todo y tenemos capacidad de hacer módulos extras, esos módulos extras de enfermería los podemos pagar como guardias, ¿no? O el concepto que nosotros le ponemos aquí es como guardia, ¿no? A nivel contable. Y vemos que pasamos de 103.000 euros a 141.000 euros. Hemos tenido un exceso de costes de guardias de un año a otro, solamente en el tema de enfermería, de 40.000 euros, ¿vale? De las cuales vemos que 80.000 son de días laborables, la mayoría, porque han sido los días que se han abierto, por ejemplo, los quirófanos. De presencial los sábados 20.000, los domingos y festivos 26.000. Bueno, ahí vamos viendo los análisis sobre las guardias, en este caso de enfermería, pero podríamos aplicarlo a cualquier especialidad o a cualquier estamento. Vale, por ejemplo, voy a intentar ahora aquí por concepto, por trabajador, escojo también médicos y, pues, no sé, médicos adjuntos, por ejemplo, sería lo mismo. Aquí tenemos una reducción, por ejemplo, entiendo yo. Sí, a ver, cualquier reducción un poco quizás, así a bote pronto, están bajando sobre todo, tenemos el diferencial donde están bajando sobre todo. Estamos bajando en guardias de presencias laborales localizadas domingos y festivos y veis que estamos bajando entre 3.000 y 2.000 euros, ¿no? Cada una. Esos son guardias que, por ejemplo, dejamos de cubrir. Teníamos a lo mejor guardias cubiertas de una especialidad que hacíamos domingo y festivo y ya no se cubren esas guardias porque no ha sido necesario, porque el contrato de Casal no nos lo exige, no nos lo permite y dejamos de a lo mejor de tener ese gasto en las guardias que hayamos decidido. Vale, entiendo que esto es incontable, porque ahora hemos puesto médicos adjuntos, podríamos poner otros, etcétera, y ir jugando. El margen de análisis que te permite la herramienta es muy grande. O sea, lo que quieras. No vamos a acabarlo, ¿no?
Pues vamos a pedirle a nuestro compañero Javier si nos da una pincelada de funcionamiento de la segunda parte. Una vez que hemos visto un poco el detalle, para que veáis un poco ejemplos de personal, siguientes costes que hemos tenido en cuenta es la parte de funcionamiento. En la parte de funcionamiento, de una primera visión, ahí veis, es un poco parecida de personal, el cuadro de mando está diseñado igual, de tal forma que tenemos, por un lado, qué costes de funcionamiento, al igual que en el personal, si consideran fijos y variables, ¿vale? Entre cada uno de los años, y luego tenemos por qué costes tenemos por cada uno de los servicios a la derecha del todo, al igual que tenemos por cada una de las cuentas. Y luego la gráfica vemos ahí una evolución, ¿no? De cómo han ido esos costes a través de un año y otro en cada uno de los meses, ¿no? Para poder detectar, como decía el doctor Negrillo, posibles desviaciones o algo que nos llame la atención y ya centrarnos en analizar, ¿no? Un poco esa es esta idea. Vale. Y, doctor Neguillo, así, una primera vista en el Hospital de San Celoni. He recortado, o sea, he recortado no todo el año, pero sí. ¿Qué podríamos decir a nivel de funcionamiento? No tenemos Bueno, tantos pues mira, a nivel de funcionamiento, a ver, es que quizás el año que más impacto ha tenido, donde se puede reflejar muy bien en la gráfica, es el año 2020, ¿no? Porque hemos tenido una actividad muy condicionada por el COVID. Entonces, si te vas a una especialidad como, este es el funcionamiento global, ¿no? Pero si nos fuéramos a una especialidad como, por ejemplo, cirugía, podríamos ver cómo durante unos meses la actividad ha sido plana. Lo veis aquí, durante abril y mayo. Recordad que cuando los hospitales se cerraron por la primera ola del COVID, tuvimos que suspender la actividad quirúrgica y aquí se ve cómo hasta junio la actividad quirúrgica y el funcionamiento de la especialidad de cirugía fue cero, bueno, prácticamente cero. De hecho, es que no se podía operar, por decreto incluso, o sea, no podíamos operar. Y cuando se abre la actividad, se ve cómo se retoma con una curva exponencial mucho mayor que el año que este año, que ya estamos en la normalidad, por decirlo de una manera, una programación quirúrgica normal. Teníamos que empezar a recuperar todo lo perdido. En julio se hace una barbaridad, junio y julio. En agosto volvemos a tener vacaciones, el personal parece mentira, pero después de la primera ola se merece incluso unas vacaciones, aunque no dejaban de venir olas, pero en agosto se justifica por el funcionamiento en esta gráfica una bajada y se recupera ya en septiembre, octubre. Aquí hemos ido muy acompañados, esta gráfica de actividad quirúrgica, la cirugía general, está muy relacionada con las aulas y con los brotes. Y aquí eso es el paradigma de la curva de funcionamiento, sería la actividad de cirugía general. Perfecto. Y si pues hiciéramos en neurología, ¿pasaría lo mismo también, por ejemplo? O sea, voy a probar, ¿eh? Sí, en neurología pasaría lo mismo, lo que pasa es que el impacto es menor porque nosotros en neurología no tenemos actividad quirúrgica. Entonces se ve como bien habían bajado las cosas, o sea, también se dejaron de venir a las consultas. O sea, nuestro funcionamiento en neurología sobre todo se basa en consulta, nuestra actividad. ¿Qué pasa? Que también durante esos meses se cerró la consulta, no se podía venir. A partir de que ya se pudo abrir la consulta, se ve recuperar la actividad en 2020 a partir de junio y julio. Es replicable. O sea, sí, el impacto es diferente, ya sea quirúrgico o no, pero Yo mi misión es intentar mostrar la herramienta. Si escojo algún servicio o algo que dices que no tiene sentido, pues me lo comentáis y ya está. A nivel día, entonces, para seguir tenemos pues el botón por centro de coste, que ya lo vemos, o por cuentas, cada una de ellas desglosada, lo que sería, o por producto, ¿no? Bueno, cualquiera de ellas, no olvidemos que cualquier tabla yo la puedo enviar al Excel, la puedo explotar, ahí la tengo y en cualquier momento, para que después, si alguien lo quiera compartir, pues tranquilamente, por decirlo, yo no sé si ahora, si pongo oftalmología, que igual no tiene ningún sentido, pues lo mismo, puedo estar viendo pues por producto, por cuenta, si además, no sé, aquí digamos, quiero, no sé, compras especializadas, pues de farmacia, podrías coger cualquiera de ellos y bueno, y me centro solo, por ejemplo, en las compras de farmacia y cuando paso a cualquiera de uno de ellos, recordamos que el cuadro de mando se me ha adaptado al concepto que tengo aquí seleccionado. Vale, esto sería, de alguna manera, a nivel general, la parte de funcionamiento y yo creo que sigo adelante. Javier, te voy a pedir si nos
haces una introducción a actividad. Sí. Una vez que ya tenemos de alguna manera los costes ya de alguna manera vamos siguiendo la metodología que hemos presentado al principio, ¿no? Entonces hemos tenido los costes de personal, de funcionamiento, vemos toda la explotación, lo que hemos ido viendo. Al final, ¿qué vamos a acabar? En que queremos repercutir todo eso en la actividad del centro. Y aquí entramos un poco a ver la parte de cuadro de mando de actividad, ¿vale? Dentro de lo que es la herramienta de costes, toda actividad va a tener dos conceptos muy importantes, ¿no? Que son el servicio que realiza la actividad y el servicio de alguna manera que solicite esa actividad. Es decir, lo que hay vemos como centro de coste prestador y centro de coste solicitante. ¿Esto qué es? Esto es muy interesante porque nos va a permitir en un momento determinado analizar cualquier actividad desde el punto de vista de que la hice, de la que realiza y el que se la pide. De tal forma que en un servicio podemos ver qué es lo que está haciendo y además lo que está provocando en nuestra organización, que es lo que denominaríamos estructura de costes, ¿no? Esto nos va a dar una visión muy interesante de cómo está organizado nuestro servicio, ¿no? Y luego siempre en actividad tendremos todo asociado a prestaciones, ahí vamos viendo, ¿no? De diferentes prestaciones en un año de cada uno de los servicios y una gráfica que vemos ahí de la parte de la evolución de la actividad. Aquí, como hemos comentado al principio, muy importante, todos los costes han sido repercutidos en la actividad y se ha calculado la actividad a detalle, ¿vale? Como veíamos al principio, muy importante, donde el 96 y pico por ciento ha llegado a actividad real registrada en el centro y con coste. Yo ahora sí que hago un pequeño recordatorio. Normalmente se hace al principio, yo prefiero hacer al final, a la mitad, que es que si alguien tiene una pregunta, lo puede enviar en el chat y después las contestamos todas, ¿eh? O si acabando el horario que tenemos para el webinar, siempre respondemos. Entonces, pues bueno, seguiremos con la dinámica para que sea muy ágil el webinar y entonces... doctor Neguillo, si es tan amable, ¿qué visión podemos ver aquí, nada más con el Hospital de San Celoni, en esta primera visión de actividad? ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Cómo nos lo interpretaría? Pues como tenemos todos los costes repercutidos sobre la actividad, y ahora te pondré una trampa para ver si me la expliques, podemos ver cómo los costes los tenemos, los que más tenemos costes, por ejemplo, es en urgencias, ¿vale? Después también van bajando en la pantallita en esa que está marcando ahora, podemos ir viendo las diferentes unidades de hospitalización más abajo, a radiología, medicina interna, podemos ir viendo por el prestador. Cuando vamos a la pantallita del medio, de dónde viene derivado el coste, o sea, de quién es el que genera ese coste, la petición, y la prestación que en el cuadro de la derecha es el que te está diciendo dónde están yendo el coste. Ya no el servicio prestado, sino en qué se está gastando, ¿no? En qué se está... Y abajo, bueno, pues la curva, que yo creo que ya todo el mundo estará familiarizada con ella porque es muy fácil de interpretar. Me gustaría ponerte una prueba y es servicio como lavandería. ¿Qué coste tendría aquí asociado? Si lo pueden mirar. Sí. Pues no sé, tengo un error, ¿eh? Pues no tengo nada, ¿eh? No es un error, no es un error. Es que tenemos, como decía Javier, tenemos todo, bueno, que el 96% de los costes los tenemos asociados a actividad. Como lavandería no tiene actividad asociada, no tiene costes asociados como actividad. ¿Vale? Entonces, eso es también la estructura que nosotros tenemos dada, que nos permite la herramienta definirlo así. ¿Vale? Y nosotros hemos decidido, pues, contarlo así. Vale, eso quiere decir que en cualquier momento podrían decidir si pueden externalizar algo y lo que le representaría a nivel de reducción de costes. Esto también es algo que nos puede aportar la herramienta. Claro. Sí, es que, claro. Ya te digo, no vamos a sacarle el jugo, todo el jugo que nos permite, seguro, ¿eh? No vamos a tener tiempo. Pero... Si hago como antes de cirugía, trauma, cardio, etcétera, me va a pasar lo mismo, ¿eh? Más o menos el mismo comportamiento, pero que es más gráfica. Si, por ejemplo, neurología lo vuelvo a seleccionar, pues también lo compruebo, ¿vale? Ahora estoy yo buscando la trampa esta vez. Vale, y entonces lo que sí voy a enseñar es los diferentes botones, como hemos hecho cada vez, para ver cómo lo podemos explotar. Si me voy, por ejemplo, en la estructura de costes y quito neurología, los estoy viendo todos y los pongo pequeñitos
y de alguna manera, por ejemplo, si me fuera a cardiología consultas, que me haga más grande, me centro en cardiología consultas, aquí estaría viendo solo ellas, ¿eh? Y si además, pues aquí ya voy viendo, pues a nivel general, que quiera ver yo, pues una primera de cardiología tiene un coste de 54, una de virtual de... Una primera virtual de cardiología. A ver, lo que nos está diciendo aquí es cómo tenemos, qué es lo que nos está costando cada cosa. A mí esta pantalla también me gusta mucho porque al fin y al cabo lo que te estaba diciendo es, como hemos repercutido todos los costes estructurales y no de la organización sobre la actividad, me está diciendo que cada consulta primera de cardiología me está costando 54,93 euros. Ahí está repercutido todo, la batería, limpieza, luz, o sea, todos los costes del hospital están repercutidos ahí según nosotros hemos decidido que deben repercutir, ¿vale? Y podemos llegar a un análisis como, por ejemplo, que es llamativo, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser que la primera de cardiología, que es presencial, que me está costando una estructura y una presencialidad, me cuesta 54 horas con 54,93 euros. Sin embargo, una primera consulta virtual de cardiología de la misma especialidad me cuesta 72. Todo eso tiene que ver también, por ejemplo, eso ahora ya lo sabemos, ¿no? Porque nos ayuda el programa, pero, por ejemplo, hasta que nos damos cuenta del coste de una virtual que creemos que va a ser más barato que una presencial, nos damos cuenta que el tiempo asignado en la agenda es mayor, con lo cual el coste que te está repercutiendo de la primera virtual es más caro que el hacerlo presencial. Cosa que la tendencia normal, por ejemplo, nosotros, yo siempre pensaba que iba a ser más barato, pero pues no. Me está costando más hacerla una consulta virtual sin gastarme despacho, estructura, auxiliar y tal con el paciente en virtual que una presencial. Voy a intentar hacer algo que es, a mí me gusta mucho, que es improvisar, que es, cojo todas las primeras, o sea, todo esto que pone primeras, y selecciono, quito cardiología ahora sí, para poder visualizar todas las primeras que tengamos. Y entonces sí que ahora sí que voy a buscar en cada uno, aquí tengo pues de alguna manera centros de costes, lo que sería la visualización de las primeras de cada una de ellas. Las pongo aquí en y ahora lo que estoy viendo aquí es las primeras de cada una. Hay una que he hecho trampa, ¿eh? Hay una que tiene que doler porque he tocado yo el dato. Pero tenemos la visión de las primeras, si son correctas o no son correctas. Claro, eso te permite saber, claro, ¿por qué, por ejemplo, oftalmología tiene un precio de 11 euros? Pues porque tiene muchísimo más volumen de pacientes. La rotación de pacientes en un turno de un médico de una mañana ve muchísimos más pacientes que uno de medicina interna. Pues los costes estructurales van repartidos entre muchos más pacientes, por ejemplo. Vale, yo te he retocado un dato porque también me gusta enseñar que con la herramienta podemos hacer cosas como esta. En geriatría de consulta esto está disparado. Este es un dato que está retocado por mí, pero yo lo selecciono, entonces pongo valores excluidos y en un momento determinado puedo volver a verlo todo y esta vez sin un dato incoherente. Luego ya lo limpio y ya lo trabajo cuando estoy validando. Entonces, esto sí que ahora es el juego que me he quedado para poder mostrar otra virtualidad de herramienta, ¿no? Cuando dices, ostras, es que esto a lo mejor de la captura, de la introducción, no me cuadra. Voy a entrar también en otra parte que es aquí en la parte de prestación, solo aunque sea un momentito para enseñarlo, tenemos dos cosas que son interesantes. Una es que está generado un simulador, un simulador así muy rápido en el que puede ser genérico. Evidentemente, genérico yo puedo bajar un 5, un 10, un 15, un 20 y veo cómo a nivel de la actividad total cómo me repercute el coste, o puedo bajar un 15 o hacer lo típico que estoy haciendo, de decir, oye, nos centramos, yo qué sé, en ginecología o en cirugía general y qué me representa que yo incremente un 20% a nivel general o que reduzca un 20%, pero solo de esta área, para hacer una estrategia de alguna manera, decir, ¿dónde tengo que yo focalizar las eficiencias que he de encontrar en el hospital? ¿Vale?
Y ya, de alguna manera, para ir acabando, el punto más atractivo, que me lo he reservado al final, es este de paciente. Entonces, este de paciente sí que quito ahora las selecciones que tenía, porque voy a hacer una demostración rápida y luego, doctor Neguillo, le voy a hacer una pregunta de esto. Yo aquí tengo todos los GRDs, ¿vale? Por tanto, ya tengo una pista de lo que puedo estar jugando. Puedo seleccionar uno en concreto, que en este caso, pues puedo escribir, si no me acuerdo el nombre, pues insuficiencia cardíaca, ¿vale? Y lo selecciono. Entonces, aquí lo que tenemos es que lo que me está diciendo es que tengo 227 casos, muy rápido, con un coste medio de 901 y luego un coste por episodio. Dentro de un momento le preguntaré, porque explico dos funcionamientos. Entonces, de aquí yo tengo todos los pacientes que están, y si escojo uno, pues yo ya veo pues cómo es la composición, que si han estado en agudos, estado en hospitalización, ha estado en radiología, etc. Si tiro para atrás y cojo el segundo, veo el comportamiento, lo mismo. Y además tengo en la tabla de abajo el médico que lo ha atendido. Pero lo que también me gusta mucho es que yo puedo hacer una selección al revés. Si yo tengo un coste medio, pues por insuficiencia cardíaca, podría seleccionar alguno en concreto. Este en concreto veo que tiene un caso y veo realmente la composición de caso. O escojo otro al azar y veo que tiene también dos casos y veo o el primer paciente, ¿vale? Pam, pam, o el segundo paciente, ¿vale? Entonces, esto me da mucho juego pues para ver cómo yo lo estoy llevando. Entonces, a nivel, dijéramos, de lo que he mostrado, ¿qué nos aportaría pues el poder verlo con GRD, el poder ver con médico, el poder ver esta parte de coste de paciente, doctor Neguillo? Bueno, para mí esto ya es la visión definitiva, ¿no? Por decirlo de una manera, es la visión que debiéramos, es por lo que yo quiero que mis jefes de servicio tengan acceso a esta herramienta. Porque podemos llegar a análisis ya no solamente por GRD, no solamente por paciente, sino también por médicos. En la gráfica de aquí abajo veis todos los médicos que han tenido a su cargo algún ingreso con paciente de insuficiencia cardíaca. La línea roja es la media, lo que está por encima de la media y lo que está por debajo de la media. No quiere decir que lo hagan mejor o peor, ¿eh? A lo mejor, o sea, este análisis que nos ha permitido saber, porque, pues, por ejemplo, que la doctora, en nuestro caso, la doctora Dorca, es una doctora que se especializa en pacientes más complejos y se los pasamos a ella, con lo cual a los pacientes con más costes, que tienen más estancias, los tiene ella. No quiere decir que sea peor médico, que genere más gastos, ¿no? Sino que a lo mejor sus pacientes son los que generan más gastos, no ella en sí. Y después también la gráfica esta del circulito de la derecha, de en qué están diferenciados, de qué se compone el gasto total, para mí es muy útil, porque te viene a decir si ha tenido una hospitalización más larga, más corta, si tiene la enfermería, por ejemplo, enfermería de agudos es lo que más consume casi todo la hospitalización de FGRD, de insuficiencia cardíaca, laboratorios, si ha estado incluido en sociosanitarios. Recordemos que nosotros somos una institución que tenemos varias áreas de ingreso, o que tenemos también sociosanitario y atención intermedia. Entonces, si lo ingresamos en sociosanitario, tiene un consumo también que está ahí reflejado con el color amarillo, farmacia y otros. Bueno, no sé, a mí esta pantalla final es la que te acaba de expresar toda la versatilidad de toda esta herramienta, hasta dónde puede llegar el análisis, y lo que me hace tener el convencimiento de que no seremos capaces de sacar en el proyecto todo lo que debiéramos, porque necesitaríamos mucho tiempo también para poder integrar e incorporar todos esos datos a la gestión. Pero evidentemente para la toma de decisiones es una ayuda imprescindible. O sea, te puedes equivocar en la toma de decisiones, evidentemente, pero las probabilidades de equivocarte disminuyen cuando tú tienes una herramienta como esta que te permite este tipo de análisis. Pues muchas gracias, doctor Neguillo, por su franqueza y su compartir de conocimientos. Javier, también me gustaría pedirte un cierre, porque después pasaré a ver si quieren preguntas, pero sí me gusta no exceder el timing. En tu experiencia, ¿qué nos dirías en el desarrollo de un proyecto de este tipo? ¿Qué recomendarías?
A ver, yo principalmente un proyecto de este tipo, sobre todo hay que fijarse bien en los objetivos, ¿no? Y es decir, quiero llegar a esto que estamos viendo ahora, ¿no? Que para mí es pues, lo más potente de todo, ¿no? Que puedo llegar a este detalle. Y al final, esto se llega repartiendo todos los costes, no hay problema, se va a poder utilizar, independientemente de la complejidad de la organización, como ha dicho el doctor Negrillo, ellos son una organización un poco compleja, diferentes dentro de la organización, diferentes centros, etcétera, pero al final todo realmente te va a ayudar a llegar a esto y aunque al principio los proyectos pues cuesta un poco, da un poco de miedo, ¿hasta dónde voy a llegar? Yo siempre les digo a todos los clientes, ¿no? Que vienen y dicen, vais a llegar como mínimo al 90%. Es más, Arcelor, me acuerdo cuando hablábamos, es imposible, estamos en el 96 y pico, es decir, al final se consiguen hacer y sobre todo se llega hasta estas conclusiones que son muy útiles de cada una de las decisiones y sobre todo son muy útiles para involucrar al personal, bajo mi punto de vista, al personal asistencial, que habitualmente no quiere hablar de dineros, ¿no? Que quiere hablar solo en lo que es la gestión de la organización y ver cómo todo lo que están haciendo está repercutiendo, cómo pueden mejorar, etcétera, etcétera. Sí, eso es creo que es lo más importante, ¿no? Cuando ya involucramos a toda la organización, no estamos en la parte económica, en la parte que muchas veces se tiende a eso, sino que involucramos la parte asistencial. Te voy a hacer otra pregunta a los dos, y que es, ¿esto es para un hospital pequeño, un hospital grande, cualquier hospital? O sea, realmente, ¿a quién le puede llegar a ayudar? Bueno, me adelanto, perdona Javier, me adelanto, ¿vale? Porque sabéis que me tengo que marchar inmediatamente y con esto ya concluyo y me despido, ¿vale? A ver, grande pequeño, para mí no son grandes y pequeños los hospitales que se benefician de esto, son grandes o pequeñas las decisiones que tienes que tomar. Una decisión para una institución más grande o más pequeña puede tener un calado brutal sobre esa institución. El mantener una guardia o no, o el reforzar un servicio a cambio porque sabe que tiene unos costes o reforzar otro. Bueno, no va de grande o pequeño, va de que las decisiones son las mismas. El impacto sobre la institución es proporcional, con lo cual debemos tener, vamos, a mí me decían, si tienes que ir a la guerra mejor ir con una pistola. Pues igual, pues si tengo que ir a la guerra, pues tenemos que tomar decisiones mejor con una herramienta así, ya sea grande o pequeño. Y lo siento, pero Esteban, Javier, los tengo que dejar. Doctor, mil gracias por su participación. Sabemos que tiene sus responsabilidades, nos lo había comunicado. Nos quedamos ahora con 3 minutos. Despedimos al doctor Neguillo. Muchísimas gracias. Y abrimos preguntas y respuestas por si hay. Si no, las contestaremos por escrito, como hacemos siempre. No vamos a alargarlo mucho más porque respetamos mucho el tiempo. Entonces, alguien, si quiere enviarnos por el chat una pregunta, adelante. Entonces, la escriben, la recibiríamos y si no, pues damos 2 minutos y agradeceremos la asistencia a todos los participantes. Yo siguiendo un poco el argumento del doctor Negrillo, yo creo que al final ni es ni grande ni pequeño, estoy totalmente de acuerdo con él. Lo importante es que al final yo creo que es interesante para cualquier tipo de organización, se puede implantar en cualquier tipo de organización y al final lo importante son las decisiones que tienes que tomar. En una organización grande, igual en unas partes son más complejas y igual esas decisiones tienen su calado, ¿no? A nivel de volumen, pero al final es igual de importante, ¿eh? Es decir, nosotros está implantado en organizaciones de todo tipo y de todo volumen, desde comunidades autónomas hasta hospitales pequeños. Y todos lo utilizan. Es independiente. Vale. A mí me ha gustado hacerlo porque a veces en un proyecto de este tipo, pues dicen, no, es que esto para más grandes o también me ha gustado mucho la respuesta del doctor Neguillo, es decir, depende si tengo que tomar una decisión importante. Correcto. Aquí. Sí. Tenemos una pregunta, lo que pasa, a ver si yo soy capaz. Vale, ¿algún ejemplo de decisiones que hayáis tomado? Bueno, ha salido el doctor Neguillo, aunque lo daremos por escrito. La externalización de todo el tema de lavandería, Eso es. También les ha servido para la realización de compras, también. También nos comentaban que ellos han ido poco a poco integrando
el personal y se han ido asumiendo todo el tema de guardias, con lo cual todo lo que eran los costes en variables los han ido reduciendo y, bueno, han ido un poco a poco centrando el coste. Sí, por ejemplo, ahora están trabajando mucho en la parte de todo lo que son los conciertos que hace con Casaldu, por ejemplo, bloques de actividad que pueden de alguna manera coger del Casaldu si les interesa, analizando los costes, esos lotes que al final llevan actividad muy variada, ¿no? En complejidad, pues un poco analizando si les interesa o no les interesa, viendo un poco, aparte de todo el total, viendo el detalle de cada una de las partes, que depende de qué tipo de estructura tengan, le interesa o no le interesa, pueden potenciar, coger más paquetes para hacer más actividad por cierta parte que al final les reduce y les compensa. Eso es lo que, por ejemplo, están trabajando últimamente, ¿no? La parte del Casaldu, por ejemplo, en este caso. Vale, también nos comentaba que ellos, bueno, que a veces tienen que ver si les interesa pues alguna lista de esperas o algunos compromisos, etcétera. Entonces, hasta ahora lo hacían intuitivamente, o sea, decir, bueno, pues yo qué sé, cojo tanto de trauma, tal. Ahora, antes de tomarlo, tienen las cifras, tienen tanto Sí. pagar y ya no es una decisión a ciegas. Entonces, sí, por ejemplo, el ejemplo que tuvo este verano, el de la consulta virtual, que ha dicho, pensábamos que era mal y que de repente la agenda, pues ahí lo ves, ¿no? Es un poco ese tipo de decisiones. Sí, yo me iba más a lo que decían el año pasado que tomaron la decisión de adquirir, pues eso, que dijeron, oye, cogemos 200 intervenciones y tal, pues es eso. Eso es. Entonces, la realidad es que tenían la fotografía. Nos entra una pregunta más, si hay ahí. De todas maneras, esto al doctor Medillo se lo pediremos por escrito y también lo rebotaremos a Martín. ¿Vale? Pues esperamos un minutito más y si no ya cerraremos para que... sí, cualquier pregunta, si no, que la hagan y la contestamos, ¿no? Sí, se puede enviar. Bueno, pues si no hay más, agradecer a todos la asistencia. Estamos abiertos. Enviarán los compañeros de marketing también la grabación para poderlo ver más en detalle o si algún compañero lo quiere ver a posteriori y esperamos vernos más adelante. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.